¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Estamos en una nueva edición de este programa que hacemos aquí en el canal de YouTube de Vuelta Rápida para hacer el repaso de lo que fue esta gran carrera que tuvimos, de la posibilidad de ver allí en Turquía, una fecha que presagiaba que podían llegar a pasar cosas muy importantes y que finalmente así sucedieron. Si bien se esperaba que podía llegar a llover durante prácticamente todo el fin de semana, los días viernes y sábados no tuvo la oportunidad de llover en gran medida y los autos se pudieron mover de la mejor manera, pero finalmente la lluvia llegó el día domingo, la cual terminó decantando que todos los pilotos y los monoplazas tengan que utilizar los neumáticos de lluvia y no puedan utilizar ni neumáticos blandos, ni duros, ni medianos durante toda la carrera. Pero para hacer un repaso de cómo fue este fin de semana, un fin de semana plagado de novedades, tenemos que comenzar hablando un poco de lo que pasó el día viernes. Un día viernes que ya anticipábamos el jueves que Mercedes venía con un muy buen ritmo, tanto Lewis Hamilton como Valtteri Bottas, y así es como lo demostraron en las prácticas 1 y 2. Tanto Lewis Hamilton como Valtteri se impusieron con un gran ritmo en las primeras prácticas, dominando por encima de Max Verstappen, el piloto británico. Un poco más atrás apareció Charles Leclerc, que ya daba un aviso de lo que podía llegar a ser en Turquía. Estaba teniendo una temporada bastante irregular, a diferencia de su compañero de equipo Carlos Sainz, pero que cuando suma Charles, suma y de manera importante, y ya vamos a estar hablando un poco de eso en algunos instantes. Y esos serán los primeros mejores tiempos de este fin de semana, el día viernes, bien tempranito, alrededor de las 5 de la mañana. Pasando a hablar un poco de las segundas prácticas, tenemos que decir que Lewis Hamilton seguía ahí liderando las prácticas y que Charles Leclerc no se bajaba del barco, porque también seguía entre los tres primeros, pero superaba a Max Verstappen esta vez y también superaba a Valtteri Bottas, ubicándose con el segundo mejor tiempo de esas prácticas número 2, y se colaría en el tercer mejor tiempo Valtteri Bottas, apareciendo, dando también algunas sensaciones de cara a lo que podía hacer el sábado y también lo que podía hacer el día domingo de carrera. Y más atrás sí recuperaría un poco el ritmo el Checo Pérez, el piloto mexicano, que había tenido una práctica número 1 bastante floja, que había comenzado bien, pero que había terminado con un tiempo a mitad de tabla, en la posición número 9, y que en estas prácticas número 2 ya se colocaría como el cuarto mejor tiempo de esta parrilla en las prácticas, y un poquito más atrás estaría Max Verstappen y también Lando Norris. Y para hablar un poco más de lo que sucedió el día de ayer, tenemos que decir que un Pierre Gasly también viene dando pisada fuerte. Pierre Gasly está teniendo una temporada muy regular, siendo uno de los mejores del resto, uno de los mejores que dan batalla a los pilotos de las escuderías grandes, como es el caso de McLaren y de Ferrari. Si bien el Alfa Tauri está en un gran rendimiento, Pierre Gasly lo sabe aprovechar y da rendimiento tanto en las prácticas como en las clasificaciones y en las carreras, haciendo una temporada bastante promedio en la cual se ubica entre la décima posición, la quinta, a veces se puede acercar un poco más a los pilotos de vanguardia, y que eso lo hace estar muy bien posicionado en el campeonato. Si bien no está entre los 6 o 7 mejores, pero suma de manera regular, y eso es algo positivo para tanto su campeonato personal como también para los constructores de Alfa Tauri, que están en una ardua pelea con Alpine por esa quinta colocación en los constructores. Y como bien les decía, Pierre Gasly dominó esta práctica número 3 en el día de ayer por la mañana temprano, y por detrás estarían tanto Max como el Checo Pérez haciendo de Red Bull un poco más de mejoras, refiriéndonos a lo que había sido el día viernes. A esta hora del día de ayer, a la mañana temprano, ya se sabía que Lewis Hamilton penalizaría, que cambiaría su motor y que debería hacer lo mejor posible el día sábado en la clasificación para largar lo más adelante posible. ¿Qué quiere decir? Que Lewis Hamilton terminó cambiando 5 de 7 partes de su unidad de potencia. Esto terminaría con que el piloto británico tenga que largar este día domingo
10 puestos por detrás de lo que salía en la clasificación. Por eso tenemos que hablar de que Lewis Hamilton fue a por todo en esta clasificación del día de ayer, allí en Turquía. Recordemos que el año pasado Lewis había tenido un fin de semana bastante complicado, tanto viernes como sábado, y que finalmente lo pudo revertir todo el día domingo. Fue un fin de semana con mucha lluvia, ese fin de semana del año pasado. Bueno, esto no nos dejaría atrás y también habría un poco de lluvia en el panorama de este fin de semana. Es así como el piloto de Mercedes tuvo que poner toda la carne en el asador para las prácticas y también lo hizo para la clasificación, así como dominó tanto en la primer quali como en la segunda quali y en la tercer quali, teniendo el mejor número en lo que fue todas las qualis, teniendo el mejor tiempo, dominando por encima de su compañero de equipo Valtteri Bottas, también dominando por encima de Max Verstappen y de un sorpresivo Charles Leclerc que venía teniendo y siendo parejo, muy parejo su ritmo desde el día viernes hasta el día sábado, y como bien ya les dije repetidas veces, podía llegar a tener un muy buen ritmo de cara a este próximo domingo, donde sería la carrera. Como bien les anticipaba, la pole sería para Lewis Hamilton, pero finalmente no podía largar desde la pole el día domingo debido a esta penalización de cambiar el motor. Otro de los pilotos que realizaría cambios en su unidad de potencia sería Carlos Sainz, y a diferencia de Lewis Hamilton haría cambios más grandes, y esto definiría que el piloto madrileño tenga que largar desde la última posición. De igual manera decidió hacerlo Daniel Ricciardo, que tuvo algunos movimientos en su motor, hizo algunos cambios, y si bien no pudo entrar en la quali número 2, quedó afuera, quedando 16. El equipo de McLaren decidió hacer las modificaciones y que largue también con Carlos Sainz desde el fondo de la parrilla. Para repasar un poco de cómo sería la parrilla en el día de hoy, tenemos que decir que el que saldría como pole sería Valtteri Bottas desde el primer lugar. Por detrás estaría Max Verstappen y un poco más atrás estaría Charles Leclerc en una tercera colocación, que si hacía una muy buena largada podría haber dejado en muy serios aprietos tanto a Max Verstappen como a Valtteri Bottas. Más por detrás estaba Pierre Gasly, también Fernando Alonso, que tuvo una muy buena clasificación en el día de ayer, y un Checo Pérez que hasta los minutos finales estaba en la cuarta colocación. En la última posibilidad que tuvieron tanto Pierre Gasly como Fernando Alonso, lo superaron y lo dejaron un poco más atrás en lo que sería un sexto puesto en el que largaría el piloto mexicano. Un poco más atrás también estarían el Lando Norris, el Lance Stroll y los pilotos que largarían entre los 10 mejores en el día de hoy. Para comenzar un poco con el desarrollo, tenemos que hablar de que, como bien les anticipaba, la lluvia no había hecho su presencia en mayor medida tanto viernes como sábado, pero que en toda la carrera del domingo se haría como principal factor para desde el principio tener que cada monoplaza, cada constructor y cada piloto tengan que sí o sí utilizar los neumáticos de lluvia. Esto complicaría algunas estrategias. Ya se venía analizando, Sebastian Vettel había quedado fuera de la quali número 3, bueno, pero debido a lo de Lewis Hamilton, obviamente largaría desde el puesto 10. Esta dura una de las de los rumores que hará Sebastian Vettel si no llueve: largar con blandas, largar con duras, largar con medianas. Bueno, finalmente todas las estrategias que se podrían haber llegado a hacer con todos los pilotos de parte de la parrilla del 10 para atrás, o mismo con los pilotos que estaban del 10 para adelante y que tenían que hacer una estrategia alternativa, recordando que obviamente tienen que largar con el neumático que usaron en la clasificación. Bueno, finalmente no fue así, y largaron todos con los neumáticos de lluvia, y sería una largada muy entretenida, porque Valtteri Bottas no se durmió en los laureles como muchas veces le sucede. Tuvo una muy buena largada y desde que comenzó la carrera hasta que terminó la carrera impuso sus condiciones. Fue decidido a ganar, ya lo comentaba a los periodistas y también en el entorno de la Fórmula 1, que esta era su carrera. Después de 22 carreras buscaba la victoria el piloto finlandés, que no venía teniendo un año 2021 bastante bueno.
tuvo mucho tumulto por el cambio con George Russell, por salir de Mercedes, algunas decisiones polémicas que lo dejaron de lado a Valtteri Bottas, priorizando obviamente a Lewis Hamilton. Bueno, finalmente se le dio este día, se le dio el 10 de octubre al piloto finlandés que dominó desde principio a fin de muy buena manera, impuso condiciones, Max Verstappen no pudo hacer nada, y una de las constantes y variantes importantes para esta carrera fue algunas penalizaciones que dejaron en la primera parte de la carrera. Tenemos que hablar de que Fernando Alonso había largado de muy buena manera, pero que en la largada, en la curva número 1, Pierre Gasly se lo terminó llevando puesto y terminó dejándolo muy mal posicionado de cara a lo que iba a ser el seguir de la carrera, porque fue en la primera curva de la carrera, en el arranque nomás, y esto lo pudo aprovechar de muy buena manera el Checo Pérez, quedando en una cuarta posición para poder atacar tanto a Charles Leclerc como a su compañero Max Verstappen, pero que obviamente el desarrollo de la carrera iría cambiando poco a poco. Otra de las cosas que tenemos que hablar en el desarrollo es que Lewis Hamilton, como bien decíamos, largaba desde la posición número 11 y que era el auto con mejor ritmo en toda la carrera, superaba a diestra y siniestra a todos sus rivales. Al que más le costó superarlo fue a Yuki Tsunoda, pero que finalmente, luego de pasar al piloto japonés debutante en este año, pudo pasar sin ningún problema a Lance Stroll, a Lando Norris y a los pilotos que se le pusieron por delante, hasta llegar a una quinta colocación para pelear mano a mano con el Checo Pérez de cara a lo que sería durante toda la carrera. Bueno, otro de los highlights que nos dejó esta gran fecha en Turquía fue el mano a mano entre el Checo Pérez y Lewis Hamilton antes de las paradas en los boxes. Fue un mano a mano en el que prácticamente Lewis lo tenía todo hecho para quedarse con esa cuarta colocación e ir a atacar definitivamente a Charles Leclerc y Max Verstappen por entrar en el podio, y obviamente para intentar que Mercedes haga un 1-2 importantísimo de cara a los constructores, pero que la resistencia del piloto mexicano, la gran aguante que tiene el piloto de Red Bull en lluvia, y que está mejorando mucho en su gran momento que no estaba pasando, pero que hoy sí lo pudo revertir. Bueno, tenemos que decir que el Checo Pérez lo defendió a capa y espada y que finalmente se quedó con esta posición, y un Hamilton que en este momento llegaba el momento de decidir si finalmente salía a boxes o no. El piloto británico decidió hasta la vuelta 53 no salir. Esta es una regla que no todos lo saben, pero que en estas condiciones no sí o sí tenés que salir, no estás obligado a salir a cambiar los neumáticos. Es decir, que si vos ves como posible y ves algo positivo en no salir a los boxes para poder seguir teniendo un ritmo de carrera, y si los neumáticos te dan el rendimiento, obviamente podés seguir en carrera y no estás obligado a ir a los boxes. Bueno, esto es algo que decidió Lewis Hamilton hasta la vuelta 53, en la vuelta en la cual prácticamente el Checo Pérez se le había acercado mucho. El Checo había salido a los boxes, de igual manera habían salido Max Verstappen y Valtteri Bottas, pero que Hamilton estaba en la tercera colocación. El Checo había una diferencia de 15 segundos y que vuelta tras vuelta le estaba recortando en mucho tiempo, y finalmente el equipo decidió sacarlo a Lewis Hamilton para poder recuperar en las vueltas finales, cosa que no fue así y que fue un susto más para Mercedes y también para la relación de Hamilton con la marca, porque tranquilamente en las vueltas finales Lando Norris como Pierre Gasly le podrían haber arrebatado esa quinta colocación, que habría sido un susto bastante grande para la marca alemana. En misma medida, también una de las opciones que decidió hacer fue Charles Leclerc, muy similar a lo que hizo Hamilton, y duró bastante menos, prácticamente unas 10-12 vueltas menos que lo que hizo y lo que llegó a realizar el piloto británico, porque el piloto monegasco le dijeron desde el box que podía llegar a aguantar, pero el auto ya no daba más, sus neumáticos estaban prácticamente lisos y que deslizaban en la pista. Esto era algo que podía llegar a suceder y que podía llegar a perder muchos puestos si entraba, porque ya era tarde, pero finalmente la parada fue bastante rápida y no perdió muchos tiempos ni muchos puestos en relación con sus perseguidores.
Esto sucedía cuando el piloto monegasco estaba en la punta de la carrera, pero que finalmente Valtteri Bottas y Max Verstappen lo pasaron rápidamente, y allí fue cuando Ferrari lo mandó al box, y cuando en la vuelta iba a ser un palmo a palmo entre la entrada al podio entre Charles Leclerc y Checo Pérez, que finalmente el piloto mexicano se impuso. Un Charles Leclerc que había comenzado muy bien, había comenzado en la tercera posición, decayó una posición por detrás, pero que fueron puntos muy importantes para Ferrari. Vamos a repasar un poco cómo quedaron las posiciones en el día de hoy, porque hubo muchos cambios. Valtteri Bottas terminó siendo el ganador de este gran premio en Turquía. Recordemos desde el año pasado en Sochi que el piloto finlandés no ganaba en la máxima categoría y llegó a su 10ª victoria en la Fórmula 1. Por detrás estaría Max Verstappen, que con esta segunda posición y con la 5ª colocación de Hamilton recuperaría la cima del campeonato, superando al piloto británico y sacándole 6 puntos. Recordemos, antes de esta fecha Lewis iba por delante con 2 puntos a favor suyo, y que con este segundo puesto, sumando 18 unidades, el piloto neerlandés se colocaría nuevamente en la cima del campeonato. Por detrás estaría Checo Pérez volviendo al podio luego de algunas carreras bastante decepcionantes tanto para él como para Red Bull, y que Red Bull desde el Gran Premio de Francia no tenía a sus 2 pilotos en el podio. Esto es algo positivo de cara a las próximas 6 fechas que deparan para cerrar ambos campeonatos, el de pilotos y el de constructores. Y como bien les decía, Charles Leclerc quedó en 4ª colocación, más atrás Hamilton, Gasly y Norris, que podrían haberle hecho un poquito más de fuerza a Hamilton en las vueltas finales. Gasly, si no hubiese tenido esa penalidad, tranquilamente podría haberlo atacado, y quién te dice si no que haber estado por delante de Lewis Hamilton. Obviamente no se sabe qué hubiese sucedido. Más atrás estaría Carlos Sainz, que largó desde la posición número 20 y fue elegido como el piloto del día. Con un gran rendimiento en las primeras vueltas pudo superar a varios rivales, pero que cuando llegó el promedio de la carrera, más de la mitad de la carrera, la huella fue desapareciendo y hubo solo un carril para seguir en el circuito. Entonces decidió no hacer ciertas locuras que lo podrían haber dejado fuera de carrera. Y para concluir con los 10 primeros puestos, Esteban Ocon y Lance Stroll en la posición número 9, y Esteban Ocon ocupando el último punto de esta fecha, que fue allí en Turquía. Repasamos cómo quedaron los campeonatos. Como bien les decía, Max Verstappen con 262,5 sigue y es el nuevo líder obviamente hasta que sea la próxima fecha allí en Austin, en Texas, en Estados Unidos. Lewis Hamilton con 256,5 está en la segunda colocación. Valtteri Bottas se alejó un poco más de Lando Norris y con 177 sigue siendo el tercero en el campeonato de pilotos. Más atrás Lando con 145, y Checo, sumando estos 15 puntos, le acortó bastante la diferencia. La diferencia eran de 19 puntos. Bueno, con este tercer puesto le recortó y ya son 10 puntos por el 4º puesto en el campeonato. Y más atrás está Carlos Sainz con 116,5 y su compañero de equipo, que tuvo una muy buena carrera, como es Charles Leclerc, con 116. Y obviamente Daniel Ricciardo, que no pudo sumar, quedó en el puesto número 13, está en la 8ª colocación con 95, y Pierre Gasly con 74. Para hablar de los constructores sigue más o menos todo parecido, porque Mercedes sigue ampliando la ventaja, debido a que Mercedes en esta fecha sumó 36 y Red Bull sumó 33. La diferencia es un poco más abultada y ya es de 36 puntos, 433 para Mercedes, 397,5 para Red Bull. McLaren bastante más atrás, casi 160 puntos más atrás, con 240 está McLaren. Ferrari le recortó, ya que pudo sumar con sus 2 pilotos, y McLaren solo sumó con Lando Norris, está con 230 la marca italiana. Y Alpine, la batalla está al rojo vivo con Alfa Tauri, ya que Gasly pudo sumar y Alpine tan solo pudo sumar ese punto de Ocon, así que en estas próximas 6 fechas será al rojo vivo para determinar quién será el quinto en el campeonato. Aston Martin se quedó sin sumar, tan solo Stroll pudo sumar 2 puntos, y Vettel se quedó sin sumar. También hubo un blooper en el cual Aston Martin decidió mandar a boxes y poner
los neumáticos medios para ver si le podían aguantar, si le daba el rendimiento de los neumáticos y si no resbalaba, pero el piloto alemán no pudo hacer mucho, resbalaba mucho, dio algunos trompos en el circuito y finalmente volvió a boxes para cambiar nuevamente los neumáticos y obviamente quedó muy relegado de cara a lo que podía hacer en los puntos en el día de hoy. Y más atrás siguen Williams, que no pudo sumar, ni Alfa Romeo ni Haas, que son el único equipo que no tiene puntos en este campeonato. Vamos llegando al final. Fue una fecha muy interesante luego de Sochi, en el cual tuvimos lluvia. Nuevamente hubo lluvia este día domingo, pero que se pudo apreciar una carrera impresionante de principio a fin, con una superioridad increíble del piloto finlandés, que sumó su primera victoria luego de casi un año y algunos meses de esa victoria allí en Rusia, Sochi. Vamos llegando al final, no olviden darle like, suscribirse y obviamente compartir este video para todos los amantes de la Fórmula 1 y nos estaremos reencontrando dentro de 2 semanas para hacer un poco la previa y obviamente cuando sea la carrera de Austin allí en Estados Unidos, en Texas.